En Nocturna de RCN, un personaje. El personaje esta noche en Nocturna de RCN es el profesor universitario, es el abogado, es el jurista, es el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Se trata de uno de los juristas más importantes, de uno de los constitucionalistas más reconocidos en nuestro país. Se trata del doctor Jaime Araujo Rentería. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido a Nocturna de RCN. Buenas noches, Julián, a usted y a su gran audiencia. Doctor, pues agradeciéndole su presencia hoy en nuestro programa, como siempre usted tan gentil, nunca voltea la cara cuando de atender a Nocturna se trata, y eso lo tengo que valorar, y por eso lo reconozco así en este micrófono y al aire, que el doctor Jaime Araujo siempre nos atiende para hablar de temas muy importantes, muy significativos, no solamente de que tiene que ver con lo jurídico, con la justicia, sino también con lo social y con el desarrollo de nuestro país. En esta oportunidad, doctor Jaime, pues la coyuntura, usted ya más o menos intuye hacia dónde voy, la coyuntura nos habla que el señor presidente de la República está proponiendo una consulta popular. Usted que es profesor universitario, usted que es externadista de la casa del post-tenebras espero lucen, después de las tinieblas vendrá la luz, usted que litiga y estuvo en la Corte Constitucional, una diferencia entre constituyente, entre referendo, entre plebiscito y entre consulta popular, ¿cómo nos podría orientar? Julián, mire, teóricamente todas son formas de consultas al pueblo. En el fondo está detrás el tema de la soberanía, que es el máximo poder en una sociedad. Digamos que el presidente tiene poder, pero es un poder delegado de nosotros, que somos los soberanos. Pues bien, ese soberano puede actuar o a través de representantes, como son los senadores, los representantes, los diputados, los concejales, todos los que las personas eligen, pero también puede actuar directamente. Dentro de esos mecanismos de participación directa, podríamos señalar el referendo. El referendo es una consulta que se hace sobre una norma jurídica, y eso es importante tenerlo en claro. En Colombia hay dos clases de referendo. Uno es el referendo cuando se propone una norma, y otro es el referendo cuando ya la norma existe y se quiere derogar. Por eso nosotros tenemos tanto referendo propositivo como referendo derogatorio. Si lo que estamos proponiendo es una norma que no existe, o si queremos derogar una norma que ya existe. El plebiscito, tal como usted lo señala, es una consulta que se hace no sobre una norma, sino que es una consulta que se hace sobre un gobernante, para saber el respaldo que pueda tener o no un gobernante. Y la consulta popular, que es la que se está proponiendo ahora, es sobre un tema que deba interesar a una comunidad. Pero precisamente para diferenciarlo del referendo, la Constitución y la propia Ley 134 dice que no puede ser sobre una norma jurídica, porque si fuera sobre una norma jurídica, no habría diferencia entre referendo y consulta popular. O sea, a manera de... Bueno, entonces, el profesor universitario es usted, pero doctor Araujo, entonces, a ver, yo me pongo de atrevido y yo haría este resumen. Entonces, ¿se refrendan las normas, se plebiscitan los gobernantes? ¿Más o menos? Sí, señor. Bueno, sí, señor. Perfecto. Y se pregunta sobre un tema que le interesa a la comunidad, pero no sobre una norma. Entonces, eso ya es consulta popular. La consulta popular, queridos oyentes de Nocturna, no puede estar soportada, referida a una norma, sino ¿a qué, doctor Araujo? A un tema. A un tema que le puede interesar. Que después eso pueda traducirse en una norma, eso es otra cosa. Pero la consulta que se hace al pueblo no es sobre una norma jurídica, es sobre un tema. Se dice, por ejemplo, el pueblo tiene interés
en gastar más en educación que en salud, Exacto. por ejemplo. Es una pregunta. Eso sería un tema que le interesaría al pueblo. Uh-huh. Bueno, y para centrarnos en la actualidad, entonces el señor presidente de la República dice, no me quieren aprobar los proyectos en el Congreso, entonces yo voy a mover al pueblo para que diga si quiere que esos proyectos pasen o no pasen, algo así. Sí, yo creo que ahí ha habido, Julián, como siempre, actos emotivos, porque gobernar un país no puede ser sino con cabeza fría. No se puede reaccionar en caliente sobre una situación que puede molestar, pero que un gobernante tiene que mirarla más allá de eso. Ya nos pasó hace poco con el tema de Estados Unidos. Una cosa emocional nos colocó al borde del abismo. Ahora la situación es parecida. El presidente se encuentra con una situación e inmediatamente coge el Twitter o cita a un discurso por los medios de comunicación sin mirar más allá del momento. Y eso creo que está sucediendo en este momento. Antes fue la Asamblea Constituyente. Si usted recuerda, hace más o menos un año estábamos en una situación parecida con la Asamblea Constituyente, que entre otras cosas el señor presidente, lo digo con la mayor humildad, nunca explicó de manera clara, porque a veces hablaba de pueblo constituyente, de Asamblea Constituyente, de consulta constituyente, en fin. Pero lo cierto es que ese tema quedó después abandonado. Esperemos que en esta oportunidad, pues por lo menos haya una explicación más clara y ojalá el tema se pueda debatir no tanto en las emociones. Yo esta mañana oí por lo menos a dos de los ministros, los oí expresamente, y por ejemplo el ministro de Trabajo señalaba algunas cosas que demostraban que no tenía claridad sobre el tema. Por ejemplo, el ministro que dijo, que me llamó la atención. El ministro Sanguino. Que el gobierno, el ministro Sanguino. En el entretanto, vamos a sacar una serie de decretos. Sí, 7, digo, como 7. Si como si lo que debe hacer el legislador, si no lo hace el legislador, puede hacerlo el gobierno. Creo que ahí hay una distorsión de lo que es el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho establece muy claramente que hay una Constitución, pero quien desarrolla la Constitución es el órgano legislativo. Es más, el órgano legislativo, en una concepción de un jurista como Haskell, es el órgano más importante en un esquema de separación de poderes. ¿Por qué razón? Porque el Ejecutivo se denomina Ejecutivo porque ejecuta la ley, lo cual demuestra que está subordinado al Legislativo y no por encima del Legislativo. Y el Judicial también aplica la ley, lo que pasa es que la aplica en casos concretos. Entonces, si en verdad miráramos quién tiene la primacía en un Estado de Derecho, es el Legislativo, no es ni el Ejecutivo que debe ejecutar la ley, ni tampoco en principio los jueces que lo que hacen es aplicar las leyes en casos concretos. Entonces, la propuesta del ministro de que si no sale la ley, ellos por decreto legislan, me parece que es un peligro para el Estado de Derecho. Después oí al ministro Benedetti y también lo vi casi que desinformado, porque entre las cosas que decía que iban a someter también a consulta popular una ley que ya pasó, pero que está a consideración de la Corte Constitucional, como si eso fuera un mecanismo para impedir que la Corte Constitucional produzca un fallo, en un sentido o en otro, pero entre las competencias de la Corte. Entonces me parece que el instrumento, ni el gobierno ni los ministros a los que yo he oído, tienen claro para qué sirve el instrumento desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, todos coinciden en que es un mecanismo de presión, y tal vez el ministro Benedetti lo decía, es el papayazo que ellos esperaban para entrar en una campaña política y de esa manera presionar. Entre otras cosas, cuando uno ve la consulta popular que están proponiendo,
Existe un mecanismo al que nadie se ha referido, que existe también para otras instituciones de democracia directa, como es el referendo. ¿Cuál es el mecanismo, Julián? Ujú. El mecanismo es que se puede suspender cuando haya situaciones de crisis o anormalidad, y estamos en una situación de crisis porque estamos en estado de conmoción, pero si hay una situación de anormalidad, de crisis, o hay coacción para los electores, se debería suspender un mecanismo de ese estilo, como el referendo o como la consulta popular. Porque lo que se quiere es que los ciudadanos libremente voten y no presionados por nadie, ni por ajenos al gobierno, ni por amigos del gobierno. Entonces, varias cosas, señor presidente de la Corte Constitucional, doctor Araujo Rentería. Varias cosas. Dice usted, es que un país no se gobierna con cabeza caliente. Entonces usted, lo que le estoy entendiendo bien es que esas calenturas en la cabeza del señor presidente, como usted lo explicó, dijo, nos llevó primero y nos puso en la agenda sobre la mesa una Asamblea Nacional Constituyente. Que no sabíamos si era una Asamblea Nacional Constituyente, si era un referendo, si era un plebiscito, no sabíamos si era una Asamblea Nacional una Asamblea Constitucional, que es distinto a la Constituyente. Entonces, realmente un sancocho, y eso todo pues porque estábamos en la calentura del momento. Ahora hay otra coyuntura y dice, ahora nos convocan, pero de anuncio, de palabra, nos convocan a una consulta popular. Eso de una parte. Y de otra, le entendí bien, yo como buen alumno suyo, pues yo lo que le entendí es que el doctor Sanguino, el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, pues lo que está diciendo es que el gobierno va a sustituir el papel legislador del Congreso de la República, y usted dice, eso es inadmisible, porque desde Montesquieu sabemos que existe la separación de poderes. Si le entendí bien, doctor Araujo. Entonces, cada uno tiene sus roles que cumplir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por el otro lado, pues sí, comenzó la campaña electoral, pero entonces nos llevan a un anuncio que, de llegar a darse, no solamente desde el punto de vista jurídico, como lo explica usted también, sino desde el punto de vista económico, estamos hablando que vale aproximadamente $52 millones, algo así como 246.000, 248.000 millones de pesos costaría esa consulta en momentos de precariedad económica. Más o menos, doctor Araujo. Sí, mire, varias cosas, Julián. Lo cierto es que la consulta popular no puede ser un mecanismo de coacción, que finalmente el coaccionado es el electorado, eso hay que tenerlo claro. Eso no se permite bajo ningún instrumento, porque finalmente los ciudadanos, que son los que realmente son dueños de la soberanía, no es el gobierno. El gobierno se equivoca cuando dice que él representa al pueblo. Al pueblo no lo representa sino el propio pueblo. El gobierno es un órgano constituido, no es un órgano constituyente. El gobierno no es el soberano, los soberanos somos nosotros. Y eso demuestra que no se puede tomar la vocería del pueblo cualquier persona. Acuérdese usted que en la Revolución Francesa, en la época más radical, que fue la de los jacobinos, la Constitución de 1793, precisamente previendo eso, decía: quien usurpe la soberanía, cualquier ciudadano puede matarlo. ¿Por qué? Porque nadie podía hablar y decir, es que yo soy el soberano, y mucho menos un poder constituido. Tienen un poder, es cierto, pero un poder que le hemos dado nosotros, los ciudadanos, y es un poder constituido y no un poder constituyente, y todo poder constituido tiene que respetar la Constitución. Lo otro que es importante es que no se puede utilizar una figura para cosas que no están establecidas. O sea, la propuesta que se nos está haciendo ahora, se nos está haciendo una propuesta para utilizar a los ciudadanos en la medida en que es, como lo confiesa, el papayazo que entienden unas personas
que es lo que les va a servir para una campaña electoral, porque eso desprestigia la propia figura. De por sí ya, Julián, lo que es la consulta popular en realidad no es un mecanismo de soberanía. ¿Por qué? Porque si de verdad fuera un mecanismo de soberanía, los ciudadanos deberían poder preguntar, es más, deberían poder preguntar más que el presidente, porque el presidente como órgano constituido, que no es el soberano, puede formular preguntas. A mayor razón, los que somos titulares deberíamos tener el derecho a formular preguntas. Entonces, parte de ese mecanismo que aparentemente aparece como un mecanismo de democracia directa, en realidad no es democracia directa porque no es el pueblo soberano el que hace las preguntas, sino que es un órgano constituido el que pregunta y además excluye a los demás, porque uno podría decir que el gobierno pregunte, que los gobernadores pregunten, que los alcaldes pregunten, pero ellos no son soberanos, y en cambio nosotros los soberanos no podemos preguntar. Ahí hay una deficiencia de democracia, así le pongamos un nombre bonito. Y lo que es más importante, la definición de las preguntas es complicado, y es complicado porque de pronto el tema más importante no es ni siquiera el que está proponiendo el gobierno. De pronto el tema más importante es el tema del rediseño del Estado. ¿Qué clase de Estado tenemos nosotros? Tenemos un Estado centralista que como tal del centro le chupa a la periferia la riqueza, porque el petróleo no está en Bogotá, el petróleo está en Arauca, está en el propio Catatumbo, el carbón no está en Bogotá, está en La Guajira, está en el Cesar, el ferroníquel está en Córdoba, no está en el centro, y sin embargo el gobierno se chupa esa riqueza hacia el centro y le devuelve pobreza. De pronto el tema más importante no son los que están proponiendo el gobierno, sino aquellos que lograrían que Colombia tuviera varios polos de desarrollo como un Estado federal, y eso ni siquiera lo van a preguntar si le interesa a la gente, porque el único que puede preguntar es el gobierno. Ahí hay un déficit de democracia y de soberanía popular. Y si le entiendo bien, doctor Araujo, pues usted lo que dice aquí, lo que hay es como una cierta retaliación. Se me atravesó el Congreso, se me atravesó el Senado de la República, se me atravesó la Cámara de Representantes, pues espera y verá, voy a sacar al pueblo a preguntarle y entonces pues los voy a dejar como el perro de la Víctor, porque aquí es el pueblo el que va a responder. Y usted dice, no, un momentico, aquí hay muchos factores excluidos de lo que debería ser una verdadera democracia y sobre todo una verdadera convocatoria a una consulta popular. Pero Jaime Araujo Rentería también estuvo sonando en unas campañas anteriores para la presidencia de la República. Con esto quiero decir, doctor, que a usted le caben temas adicionales, no solamente a este que con lujo de detalles, como expresidente de la Corte Constitucional de nuestro país, nos está relatando en Nocturna RCN, sino, ¿qué opina usted, por ejemplo, a estas alturas ya del gobierno que va transitando, ya pasó la mitad de su periodo, donde tenemos problemas, el paro del arroz, de los arroceros, tenemos el problema de los combustibles, tenemos el problema de los energéticos, tenemos un problema gravísimo de seguridad y de tranquilidad ciudadana? Mueren y mueren, yo no me explico eso. Mueren y mueren soldados de la patria, mueren y mueren policías, los héroes de la patria. Y ahora nos dicen que lo más importante es si sacamos adelante o no la reforma que proponen, porque ojalá fuera algo importante, profundo, para reformar realmente lo que es la educación, el trabajo, lo laboral, la educación, todo lo que tiene que ver con el manejo del Estado. ¿Cree usted, doctor Araujo, en su concepción de hombre político también, que este es el momento oportuno para plantear una consulta, o esto más bien es un globo y un distractor más previo a unas jornadas electorales en el 2026? Sí, yo creo que usted tiene razón, Julián, en cuanto los temas que se están proponiendo
y el mecanismo que se está utilizando no llevan a cambios estructurales. Siempre tenemos que tener un norte, y un norte no puede ser, Julián, sino un norte de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que usted puede ponerse el nombre más radical. Usted puede decir que usted es la Santísima Trinidad de la Revolución, porque usted es la síntesis de Marx, de Lenin y de Mao. O usted puede ponerse el nombre de que usted es nadie, no como decía la vicepresidenta, que aparentemente la gente cree que ella es la autora de los nadie, y resulta que eso está muy lejos en la historia, allá en la Odisea, cuando usted recuerda que Ulises es secuestrado por los gigantes, por Polifemo, y Ulises le hace la pregunta vital para los griegos, porque en Grecia la hospitalidad era sagrada. Usted llegaba en Grecia, en un lugar, y primero le daban de comer, después le daban de beber, después de vestir, y después era que le preguntaban quién era usted y de dónde venía. Claro, o sea, y un paréntesis cortico, chiquitico, doctor, qué pena que me le atraviese, doctor, para que usted siga con ese relato maravilloso de la Odisea y de Don Homero. Pero mire, cuando usted dice para los griegos lo más importante era el cariño, la hospitalidad, el reconocerlo, el recogerlo, el alimentarlo, pues de ahí viene hospital, de ahí viene la palabra de ahí viene hospital, de la hospitalidad que le prestaban a los feligreses que se desplazaban a los distintos centros de la religiosidad. Pero continúe, por favor. Bueno, entonces yo puedo o ponerme el nombre radical de la Santísima Trinidad de la Revolución, o puedo llamarme como Ulises Nadie, cuando Polifemo lo apresa y él le hace la pregunta fundamental y le dice, ¿y ustedes cómo tratan a los extranjeros? Y Polifemo, el gigante con un solo ojo, le dice, los matamos. Entonces Ulises, que era el hombre astuto, es el creador del caballo de Troya, el que hace que gane la guerra, es de los pocos hombres que en la mitología baja al infierno y regresa al mundo de los vivos. Ulises dice, nos toca huir porque nos van a matar. Entonces emborrachan a Polifemo y cuando está borracho cogen un leño y con ese le cauterizan el único ojo que tenía. Cuando Polifemo se despierta y comienza a gritar y llegan los otros gigantes y le preguntan, ¿quién te hizo eso? Entonces él dice, nadie, porque Ulises le ha dicho que él se llama Nadie. Entonces, ahí es donde está el origen de los nadies, en la Odisea, cuando Ulises, capturado por Polifemo le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Y Ulises le dice, Nadie, porque él sabía que tarde o temprano, cuando metieran en cintura al gigante, el gigante iba a llamar a sus aliados y él iba a decir que era Nadie el que le había hecho eso. Entonces, pero eso simplemente es una anécdota para decirle que más que el nombre radical o el nombre de Nadie como el de Ulises, lo importante es la cantidad de derechos que se le dio a un pueblo, Julián. Si usted dice que usted es la Santísima Trinidad de la Revolución y durante su gobierno la gente no tiene más salud, más educación, los jóvenes no tienen más trabajo, las mujeres más igualdad, quienes tienen preferencias sexuales distintas a las nuestras tienen más libertad. Si no logramos entre todos, a través de un gran acuerdo, tomarnos en serio todos en los factores reales de productividad y de poder, los empresarios, los trabajadores, el propio Estado, no vamos a hacer el salto hacia el desarrollo. Nosotros tenemos que hacer un pacto para que todos los colombianos tengan, por ejemplo, el derecho a la educación. Y eso es lo que tenemos que mirar hacia el futuro. Entonces nada ganamos nosotros con que unas personas se pongan el nombre más radical si al final de su gobierno los pueblos no tienen más derechos humanos. Y al contrario, aunque usted no se ponga el nombre radical, si usted logra que durante su gobierno o al final de del gobierno los jóvenes tengan más trabajo, más oportunidades, haya más colombianos educados,
haya más salud para todos, haya más igualdad para las personas y menos discriminación, entonces no hemos hecho nada. El rasero para medir un gobierno son los derechos humanos, no hay otro. No puede ser la ideología ni el nombre que yo me ponga. Y en eso tenemos que ser claros, Julián. Entre otras cosas, porque desde el punto de vista político, exclusivamente político, el debate en Colombia no es ni siquiera entre la extrema marxista y el liberalismo. No, en Colombia, bien, malo, regular, frente a lo que en su momento se hizo el acuerdo de paz. El acuerdo de paz hay que entenderlo como que un grupo que había considerado que a través de las armas podría lograr un cambio, llegó a la conclusión que era mejor buscar el cambio y era mejor luchar dentro de la legalidad para que ese cambio se lograra. Entonces, hoy en Colombia en realidad la discusión no es en si socializamos o no socializamos, sino si aún respetando lo que tenemos hoy, entre todos construimos más derechos para los colombianos. Ahora, hay una diferencia, es cierto, entre quienes defienden las cosas, pero buscan más igualdad, y quienes defienden las cosas, pero buscan que no haya tanta igualdad. Ahí es donde está hoy en día el tema en Colombia. Exacto. Y entonces disfrazan con frases, disfrazan con actitudes, y en el fondo lo que quieren es poder, y ahí se queda. Por eso, doctor, le pregunto, ¿cree usted que este escarceo que hay, que este poner sobre la mesa de la agenda de los colombianos este tema de la consulta es... Bueno, recuerde usted a Trotsky, ¿no? A Trotsky. Y Trotsky tenía una estrategia y era la del revolucionario permanente. ¿Y qué es eso del revolucionario permanente? Estar proponiendo cosas. Vamos a hacer una constituyente, vamos a hacer una consulta popular, vamos a sacar a la gente a la calle, vamos. Eso es tomado de una estrategia de Trotsky, de León Trotsky, y él hablaba del revolucionario permanente. Entonces yo no sé, porque no todos somos buenos para todo, doctor. Usted es un extraordinario jurista, pero de pronto puede ser un pésimo fontanero, ¿por qué no decirlo? Usted para eso no sirve. Pero otro puede ser un extraordinario político, pero un pésimo futbolista. Entonces tenemos instancias en las que somos incompetentes. ¿Cree usted que todo esto que se está proponiendo, que se está diciendo, es porque en el fondo hay una clara conciencia que es poco lo que hay que mostrar, que son muy pocos los resultados, y utilizamos más bien la estrategia de Trotsky, del revolucionario permanente, de estar agitando las bases, de estar agitando al pueblo, porque realmente pues la historia no me va a juzgar por lo que hice, sino más bien por los discursos que me eché? Mire, Julián, yo creo esto y lo digo con el corazón en la mano. En realidad, no solamente es importante medir a los regímenes políticos por la cantidad de derechos, independientemente de que se llamen a sí mismos nadies o se llamen a sí mismos la Santísima Trinidad de la Revolución. Pero segundo, también que es muy importante hacer lo que depende de uno, poco o mucho, pero hacer lo que depende de uno. Le puedo decir esto, yo estoy de acuerdo con el señor presidente de que reivindique ciertos temas, desde el punto de vista simbólico, me explico, y voy a poner dos ejemplos. El tema del medio ambiente. Yo sí creo que se puede echar un discurso en la ONU con una concesión del medio ambiente, que no es la única, en eso también tenemos que ser claros, ¿sí? El presidente a veces cree que los demás no saben del medio ambiente. Todos lo saben, todos tienen los asesores. El propio Trump así niega el cambio climático. Él sabe porque los asesores que él tiene saben cuál es la realidad climática del mundo, porque ellos todo lo miden. Otra cosa es que por otros intereses, pues siga actuando de una manera contraria a la información que tiene. Pero
Me parece que si bien es cierto, el señor presidente puede reivindicar esos temas, puede reivindicar también el tema del narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico es más un problema de salud pública que un problema de delitos, y que es distinto el consumidor de droga al traficante de droga. Eso me parece claro y no niego que se puede reivindicar en el mundo. Pero de ahí a creer que el presidente de Colombia es el que va a cambiar el orden mundial internacional sobre temas de eso, me parece que es equivocado. Ni el presidente de Estados Unidos, ni el de China, ni el de Rusia, ni la Unión Europea van a cambiar porque el presidente de Colombia o de otro país haga un discurso sobre el tema. Eso no depende de nuestro presidente, como no depende el cambio de la política de las drogas. Entonces, entendido eso, dedíquese a Colombia y a lo que depende de Colombia y a lo que él pueda hacer, como se puede hacer en muchas sociedades, a través del diálogo, a través de la persuasión, a través de la posibilidad de que se examina un asunto y todos, si nos demuestran que es lo mejor, pues aceptamos, y si tenemos que rectificar, rectificamos. Y eso no lo digo yo, tal vez hace ya 1 año y pico, algunos de los jerarcas de la Iglesia Católica ya señalaban cómo se estaba pasando el tiempo del gobierno, se estaba dedicando a temas que no dependían de él, sobre todo temas del ámbito internacional, donde nosotros desafortunadamente no tenemos el poder para modificar las cosas, y se estaban abandonando las 5 o 6 cosas que sí puede hacer un presidente en Colombia si le pone empeño, si es capaz de dialogar con los otros colombianos. Entonces creo que ahí hay un error de enfoque, de creer que el presidente es bueno si echa discursos en la comunidad internacional. Y no estoy diciendo que no se puedan echar esos discursos, y no estoy diciendo que no se puedan erradicar, pero de ahí a gastar toda la energía y el tiempo del poder en cosas que no dependen de nosotros, porque no tenemos ni el peso político, ni el peso económico, y mucho menos el peso militar para lograr que las cosas cambien, me parece que es desaprovechar una oportunidad de lujo. Pues extraordinario lo que nos dice hoy el profesor universitario, el jurista, el abogado, el constitucionalista, el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jaime Araújo Rentería. Doctor Jaime, usted dice que el señor presidente y todo su gobierno se dedique a lo que le corresponde a Colombia, Yo me aprendí en este programa, doctor, por parte de unos analistas internacionales, haciendo un pequeñito resumen. Ellos dijeron, mire, por lo menos teóricamente, para gobernar se necesitan 3 elementos. Para gobernar bien, se necesitan 3 elementos. 1, una enorme sensibilidad social. 2, una muy clara racionalidad política. Y 3, un pragmatismo económico. Y eso, al parecer, no lo vemos por ningún lado. Ni sensibilidad social, ni racionalidad política, ni pragmatismo económico. Jaime Araújo Rentería. Doctor Jaime, un abrazo. Sabe cuánto se le aprecia y se le admira en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Julián, a ustedes, su gran audiencia, y ojalá este debate se serene, se haga con, además de la emoción, con razón, y vuelvo, insisto, Julián, ojalá tratando de darle y midiendo por la cantidad de derechos, que si dialogamos tenga la certeza que los colombianos podemos ponernos de acuerdo. Tenemos que ser optimistas, yo soy optimista. ¿Por qué? Porque sociedades que hace 40 años eran tan pobres o más pobres que nosotros, dieron el salto al desarrollo. Alguna vez yo hablaba, por ejemplo, en Suecia, haciendo una visita en Suecia y después con la embajadora en Colombia, y le preguntaba cuál fue el secreto de ustedes que eran más pobres que nosotros, y nos dijeron, un día nos tomamos en serio, llamamos a toda la fuerza, llamamos a los empresarios, llamamos a los obreros,
llamamos a los campesinos, llamamos al gobierno como garante y entre todos nos pusimos de acuerdo en un mínimo. Y ahí logramos el salto al desarrollo. Otro ejemplo es Corea del Sur. Corea del Sur quedó devastada. Nosotros fuimos a la guerra de Corea del Sur, quedaron más pobres que nosotros. Y hoy en día ese país es un modelo de desarrollo, gracias a que se tomaron en serio todos los surcoreanos. Entonces, yo creo que en algún momento en Colombia vamos a tener que tomarnos en serio entre nosotros. Nuevamente, gracias, Julián. El doctor Jaime dice, no nos tomamos en serio. Un abrazo, doctor, y tenga usted buenas noches. Buenas noches, gracias.